Lo que acaban de escuchar se llama la parábola de los malos inquilinos o los labradores malvados. Es una parábola desagradable, ¿no? Estos inquilinos acordaron alquilar la tierra y pagar un porcentaje, pero actúan como si la solicitud del propietario se hubiera hecho de alguna manera ofensiva, digno de represalia, violencia. Sus acciones son tan innecesarias, injustificables, incomprensibles. La audiencia de Jesús en el patio del templo responde en consecuencia, diciendo que el propietario debe poner a esos desgraciados a una muerte miserable y arrendar la viña a otros arrendatarios. Aunque muchas de las palabras de Jesús son confusas, con significados ocultos, llenos de paradoja, esta parábola parece muy sencilla, bien definida, al menos para la audiencia de Jesús, y lo admito para mí también en la primera lección. A lo mejor parece imposible identificarse con los inquilinos. Siempre quiere verse uno como el héroe de la historia, o al menos una víctima inocente, o un mártir. Nunca nos vemos reflejados en los personajes malvados, y ciertamente no en personajes tan crueles e irredimibles como los inquilinos. Hace mucho tiempo, en mi niñez, en la escuela dominical, debo haber tenido alrededor de 9 o 10 años, comencé a agarrar a una narrativa arquetípica detrás de las historias que nos contaron en el Antiguo Testamento. Desde el becerro de oro hasta los postes de Ásera, a los de Josías derribando santuarios e ídolos, a los profetas de Baal cortándose y clamando alrededor de su altar pidiendo fuego. Una y otra vez me pareció que el pueblo de Israel y Judá seguía adorando a otros dioses, haciendo ídolos y prosternándose ante ellos, a pesar de profeta tras profeta, signo tras signo, castigo tras castigo. Dios continuamente llamaba a los israelitas a arrepentirse, a adorar solo a Yahvé. Y todavía, generación tras generación, se apartó de ese pacto, incluso cuando se enfrenta el poder y el castigo del Dios Santo. En la arrogancia de mi juventud, sentí más que un poco de desprecio por los israelitas. Quiero decir, ¿no sería fácil simplemente no adorar a los ídolos? Entiendo que otros mandamientos son difíciles de seguir. Yo he mentido, codiciado y robado en ocasiones en mi vida, pero no creo que ninguna vez me haya tentado tallar una figura de madera o piedra y rezar ante ella. Entonces, ¿por qué los israelitas no pudieron simplemente hacer lo que prometieron hacer y adorar solo a Yahvé? ¿Alguien más ha tenido este pensamiento alguna vez? ¿Ustedes? ¿Por qué diablos seguían adorando a esos ídolos? Con ese sentimiento, vuelvo a los labradores malvados, los inquilinos. ¿Por qué no le pagaron la renta al propietario? Jesús está invitando a su audiencia a ver a sus autoridades religiosas en el mismo negligencia pecaminosa hacia su pacto, que vemos saturando la historia de Israel y Yahvé. Pero Jesús no está acusando a los principales sacerdotes ni a los fariseos de adorar a los ídolos o del politeísmo. No, estos líderes del periodo del judaísmo del Segundo Templo son monoteístas hasta la médula. Los sumos sacerdotes y fariseos estarían de acuerdo con la perspectiva que los israelitas se equivocaron en apartarse de Yahvé. En cambio, Jesús usa esta alegoría, donde los inquilinos representan al liderazgo religioso
Y los mensajeros representan a los profetas y predicadores que predicaban justicia para los pobres, libertad para los cautivos y comida para los hambrientos. Profetas como Miqueas, que dijo al Señor que el Señor despreciaba los rituales y los sacrificios que significaban solo la apariencia de fidelidad, y que el Señor nos exige en cambio hacer justicia, amar a la bondad y caminar humildemente con nuestro Dios. Como Miqueas, Jesús está tratando de llamar a la gente y a sus líderes a un nivel más alto de la fidelidad y una nueva comprensión del poder de Dios. Aunque mantienen las prácticas del templo, como los labradores cultivan la viña, los principales sacerdotes y los fariseos, como los inquilinos, están fallando en honrar la verdadera esencia de su pacto, fallando en ofrecer lo que Dios exige, que no es simplemente amar a Dios sobre todos los dioses, pero amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús tiene razón en su crítica de los sacerdotes y fariseos, y tal vez podemos tener la tentación de mirar a los oponentes de Jesús con la misma incredulidad y desprecio con lo que a veces pensamos en los israelitas y sus ídolos. Parecen obviamente malvados, corruptos. Después de todo, ¿quién podría encontrar al verdadero Jesús, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, y discutir con él, mucho menos matarlo? Cuando escuchamos las historias de Jesús, nos gusta ponernos en el lugar de los discípulos o en el lugar de los que él sanó, los que lo creyeron, los buenos. Nunca, jamás nos ponemos en el lugar de los fariseos, de aquellos que rechazaron el mensaje transformador de Jesús, a favor de la ley y el orden, el statu quo. Así que aquí es donde los invito a hacer precisamente esto. Imagina que eres el objetivo de la parábola de Jesús hoy, que eres un fiel adorador del único Dios, siguiendo todas las reglas de la práctica religiosa, evitando el pecado y buscando la justicia. Y ahora te acusa alguien de fallarle a Dios, de no honrar el pacto que siempre has honrado, de ser malvado en lugar de justo. Es bastante ofensivo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, puedes pensar en un paralelo hoy, uno en el que podríamos estar en la posición de los fariseos. Imagínese una nación que no ha cumplido con su pacto fundacional, no solo ahora, sino generación tras generación, desde el principio. Imagina una nación que se considera un faro brillante de la libertad e igualdad, de libertad y justicia. Y sin embargo, desde el principio, esa nación nació en el derramamiento de sangre y en el genocidio. Se construyó esclavizando a generaciones de personas y luego negó cruelmente a los descendientes de esas personas esclavizadas ni la mitad de los derechos y oportunidades otorgados a quienes han tenido el poder. Y cuando vinieron los profetas y clamaron por justicia, generación tras generación fueron linchados, golpeados, fusilados, encarcelados. Y ahora esa nación que sigue permitiendo a sus oficiales golpear y brutalizar, mutilar y matar a quien quiera, se horroriza, se ofende cuando alguien cuestiona hoy la validez del pacto fundacional de esa nación, el pacto de la libertad y la igualdad, la libertad y la justicia. ¿Puedes imaginar una nación así? Después de todo, ¿no sería fácil simplemente no asesinar a la gente? ¿Qué tan difícil es dejar de negar los mismos derechos a todos? ¿Por qué demonios no podemos admitir que como nación
tenemos que derribar el ídolo que hemos hecho del Estado. No somos mejores que los israelitas. No somos mejores que los sacerdotes y los fariseos. Nosotros también somos inquilinos malvados. Este país debe mucha renta atrasada a mucha gente y es posible que nunca lo pagamos. Tal vez no sufriremos el castigo que sugirió la multitud o que Jesús predice para los líderes del segundo templo, pero al menos podemos dejar de golpear y matar a los mensajeros de Dios, los que marchan por las calles exigiendo justicia. Por lo menos podemos dejar de ofendernos por sus gritos. Podemos intentar escuchar a lo que Jesús está diciendo en esta parábola y ponernos en la posición que realmente nos pertenece. Ahora, la declaración que hace Jesús después de esta parábola puede dar un poco de miedo. A caer piedras y ser aplastado. El reino de Dios se quita. La parte que me aferro es la cita que hace Jesús del Salmo 118. La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra principal. En otras palabras, para bien o para mal, la transformación sí viene. El cambio está en camino. El pueblo que rechazaron los constructores de nuestra nación están siendo escuchados. Las estatuas de piedra y metal de hombres que lucharon para esclavizarlos se están cayendo. Y puede llegar el día en que encontremos que nuestros templos están desmoronándose. Los ídolos que hemos construido, el mito de nuestro excepcionalismo, se deben dejar atrás si queremos mantener nuestra conexión con el reino de Dios, nuestra fidelidad a Cristo. Puede que no sea este año, incluso esta década, pero sí creo que Dios está construyendo aquí una nueva nación, establecida sobre la piedra principal de la justicia y la rechaza de violencia. Tenemos la oportunidad de ser parte de esta nueva nación, pero hay mucho trabajo que hacer. Y las cosas pueden ponerse feas afuera antes de que veamos el fruto del reino. Todo empieza aquí mismo, con la voluntad de escuchar a Jesús hablar en nuestro corazón, llamando la atención a la idolatría que persiste a pesar de nuestro pacto, llamando la atención a las maneras en que todavía excluimos y dañamos a pesar de nuestra religiosidad, llamando la atención a las formas en que no pagamos el alquiler, las formas en que nos beneficiamos de vivir a través de tierra y labor robados, las formas en que los entendimientos que heredamos hacia la escritura y la naturaleza humana están dañando a personas en nuestra misma comunidad. Jesús mostró a la gente de Judea y Jerusalén que nuestro pacto con Dios va más allá de los tabúes y los rituales, que nuestro pacto con Dios nos conecta entre nosotros y todas las demás personas en este planeta. Puedes memorizar cada versículo de las Escrituras, cada canción en el himnario. Puedes abstenerte de mentir, codiciar y robar. Y puedes presentarte a la iglesia 3 veces a la semana. Pero el reino de Dios va más allá de la religión, más allá de la iglesia. Los frutos del reino de Dios son la libertad y la igualdad, libertad y justicia. Pero hasta que todas las personas disfruten de esos frutos, hasta las estructuras de nuestra vida cotidiana ya no soportan más la mancha y el hedor de la supremacía blanca, ni a la estenosis de ideas anticuadas sobre el género, hasta que cada vida sea valorada tanto en acciones como en palabras. Seguimos siendo malos inquilinos de la viña de Dios. Las enseñanzas de Jesús
son enseñanzas difíciles. No seguimos en este camino porque es fácil. El pacto que Jesús nos ofrece exige una transformación interior. Esa transformación se desarrolla por toda la vida, pero comienza aquí, con nuestros corazones y en nuestras relaciones entre nosotros. Recibimos el don de las duras enseñanzas de Cristo. Nos muestran que lo que rechazaron los constructores de nuestra nación, y eso lo reclamamos ahora como nuestra piedra principal. Esto es obra del Señor y puede ser asombroso a nuestros ojos. Amén.